Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Antes que todo, quiero darle las más expresivas gracias a aquellas personas que nos han escrito desde Cuba, específicamente desde La Habana, porque hasta ahora se recibían mensajes, emails, felicitándonos por los programas que desde el norte de Pinar del Río y al norte de Santa Clara, pero este específicamente fue desde la propia Habana, donde nos dan las gracias por estos programas tan educativos e informativos que presentamos aquí en la programación español y en especial su programa Entérese. Viniendo al día de hoy, vamos a hablar sobre la época quizás más oscura de la humanidad, la época de la Edad Media. Las personas que resplandecieron a pesar de esa oscuridad se conocieron y hoy todavía se recuerdan. Vamos a hablar de Dante Alighieri. ¿Quién fue Dante Alighieri? Y para eso tenemos aquí hoy a nuestro historiador, al profesor Henry Georget. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Un placer, como siempre. Profesor, háblenos de este personaje, Dante Alighieri, y de la época que él vivió. Sí, Dante, sin duda, uno de los personajes favoritos míos de la historia europea, fue un personaje, como usted bien lo señala, una de esas luces de la Edad Media. Por lo general la gente tiene la impresión de que la Edad Media fue un periodo oscuro, un periodo donde la ciencia no prosperaba, donde había poco desarrollo cultural. Sin embargo, esa visión de la Edad Media cada vez se pone más en cuestión y uno de los ejemplos que se citan para demostrar que esa visión de la Edad Media como una era oscura no es tan cierta es precisamente Dante Alighieri, ¿no? Dante es un personaje que vivió en la Edad Media, nació en el siglo XIII, se piensa que aproximadamente hacia el año de 1265, y vamos a poner una imagen de Dante para que, señor director, si es tan amable, ponga la primera imagen. Esa es una de las muchas imágenes que conservamos de Dante Alighieri, ¿verdad? Allí se le ve de perfil, con una corona de laurel, porque en esa época se solía representar a los poetas con coronas de laurel. Entonces él fue un poeta, ¿verdad?, de la Edad Media, vestido, como ven, con una gorra roja y por debajo, obviamente no fuera de la imagen, una túnica. Fue un poeta florentino, y ya hemos hablado anteriormente de Florencia y de sus personajes, solo que esta vez, la última vez que hablamos, se recordará, fue de Maquiavelo. Ahora retrocedemos 200 años para hablar de Dante. Entonces Dante es un hombre un florentino, un poeta, que nace en una familia ilustre, pero no muy ilustre, es de la nobleza, pero no de la alta nobleza de ninguna manera. Es una persona que pertenecería, lo que diríamos, en los estratos inferiores de la nobleza, ¿verdad? Fue un hombre que le tocó vivir, como le dije, nació aproximadamente en 1265 y murió, no sabemos con certeza, pero creemos que en 1265, y murió en 1321. O sea que estuvo a caballo del siglo XIII, siglo XIV, y vivió unos 55, 56 años, que era para esa época una vida más o menos fructífera, ¿no?, en cuanto a su duración. Entonces, Dante fue también, le tocó desempeñar, aparte de ser poeta, le tocó desempeñar cargos públicos, y él fue víctima de las circunstancias políticas de aquella época. De hecho, Dante es exilado y muere en el exilio. Él no muere en Florencia, muere en Rávena. Entonces, ese es el personaje del que estamos hablando, ¿verdad? Y, ¿él fue sacerdote? Porque lo veo con la túnica. No, esa no era la ropa de un sacerdote, era la ropa que usaba digamos, un ciudadano de la República Florentina. Recordemos que Florencia durante la mayor parte de su historia, fue una república independiente, ¿no? Y él fue parte del gobierno republicano, como ya lo he mencionado. Pues vamos a ver a la situación política y yo diría y religiosa, económica, en fin, ese momento de la historia, cómo se desarrolló la vida política, económica, religiosa de Florencia, que es donde él estaba. Primero, bueno, como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, Italia es como nación, como república y como país, es un fenómeno relativamente reciente, aunque como cultura es muy antigua. Italia no estaba unificada en aquella época, podríamos decir que había 3 regiones. El norte, que estaba dividida en muchas ciudades, estados, y algunas eran repúblicas, otras eran señoríos, es decir, que gobernaba una familia predominante, ¿verdad? Y estaba también
En el centro estaban los estados pontificios, lo que hoy es el Vaticano, ocupaba una franja muy grande del centro de Italia. El sur era el reino de Nápoles, que en esa época, la época que le tocó vivir a Dante, estaba gobernado por una casa francesa, los Anjou, los angevinos, y el reino de Sicilia, que estaba controlado por los aragoneses. Entonces había presencia española o aragonesa, presencia francesa, esta presencia española y francesa en el sur, en el centro, el dominio papal, y en el norte las ciudades-estado, de las cuales Florencia era una. Ahora, la pregunta, ¿cómo era la situación política en Florencia específicamente? La respuesta es, bueno, estaba dividida en facciones o partidos. Ya lo mencionamos cuando hicimos el programa de Maquiavelo, hablamos de los güelfos y de los gibelinos. Sí, pero esto es 200 años atrás. Bueno, es que a esta época e incluso más atrás se remonta al origen de estas dos facciones. Originalmente, el güelfo era el que apoyaba la figura del Papa y el gibelino era el que apoyaba la figura del emperador. Entonces, tomaban parte por uno u otro de acuerdo a lo que era la situación política de Italia. Con el tiempo, esa división dejó de tener sentido y simplemente güelfo era el que se afiliaba al partido güelfo y gibelino el que se afiliaba al partido gibelino. En la época de Dante todavía tiene importancia la división, todavía güelfo es el partidario del Papa, gibelino el partidario del emperador, pero incluso se producen divisiones dentro de los mismos güelfos. Y Dante, se produce una división entre güelfos blancos y güelfos negros, y Dante se va a afiliar al grupo de los güelfos blancos, que tenían dos grandes familias dominantes, ¿verdad?, de la nobleza florentina. Los negros eran más radicales, digámoslo así, eran más contrarios a la figura. Pero no negros de raza. No, era simplemente. Se calificaban. Era un color, era como decir, sí, como decir los demócratas y los republicanos, el color rojo y el color azul, que se suele asociar a esos partidos. Entonces eran los blancos y los negros. Los negros eran un poquito más radicales y los blancos eran un poquito más moderados. Entonces Dante se afilia a ese grupo y él, de hecho, tiene vida política activa y ocupa cargos de representación importantes. Él, a pesar de que era de la nobleza, se afilia, porque en aquel momento se establece que para ser miembro del gobierno tienes que estar afiliado a un gremio. Y él se afilia al gremio de los médicos y boticarios, ¿no? Aunque él no era ninguna de las dos cosas, él se afilia a ese gremio, porque en aquella época se solían vender libros en las boticas. De ahí viene el dicho de todo como en botica, ¿no?, que se puede comprar algo, casi que cualquier cosa. Entonces él se afilia al gremio de los médicos y boticarios y resulta electo y ejerce varios cargos de representación en Florencia entre los 30 y sus 35 años de edad. O sea, entre 1295, 1300, 1302, él ejerce cargos de representación, pero sin ningún brillo. Él no es definitivamente un político, es un poeta, y va a ser víctima de esas divisiones entre blancos y negros y va a terminar siendo exilado hacia el año de 1302. O sea, un hombre a 35, 37 años resulta exilado y no va a volver a Florencia durante su vida. Él va a estar entre las ciudades de Verona y Rávena, y ahí es donde va a escribir su obra fundamental, que es la Divina Comedia. Exacto. Yo creo que debemos entrar ya para que ese público, hay mucha gente joven que quizás no esté muy conocedora de todo este proceso de Dante Alighieri, de sus grandes obras, sí, y especialmente esta, la Divina Comedia. Sí, bueno, mostremos la siguiente imagen, señor director, para hablar un poco de lo que es la Divina Comedia. Esta es una representación, este es un cuadro que se pintó 200 años después de la vida de Dante, en la que se le representa alegóricamente dominando la escena, ¿no?, a una escala gigantesca, pues, ¿no? Él está allí, delante, al fondo a la derecha vemos la silueta de los edificios de Florencia. El cuadro se llama La Comedia ilumina a Florencia. Entonces, a la derecha en sus pantallas, la ciudad de Florencia. Al fondo se ve la montaña del Purgatorio, ya vamos a hablar de a qué nos referimos con eso. Y a la izquierda se ve como la entrada del infierno. Entonces, esas son las imágenes que suscita en el pintor la obra de Dante, la Divina Comedia. En realidad, la Divina Comedia, cuando Dante la escribe, y le tomó la mayor parte de su madurez y vejez, él realmente no la tituló Divina Comedia, él la tituló Comedia, a secas. Lo que pasa es que sus admiradores, entre ellos Boccaccio, el autor del Decamerón, le puso el epíteto de divina por la calidad de esa obra, ¿no? Y así ha llegado hasta nosotros, hasta esta época. Si vemos la siguiente imagen, señor director, después de haber visto esta imagen, esta es una representación del universo de Dante creado en la Divina Comedia, y observen que allí está el
la Tierra, observen que la Tierra aparece como redonda, de nuevo demostrando que esa idea de que no se sabía que la Tierra redonda era falsa, la gente culta de la época sabía que la Tierra era redonda, y esto es antes de los viajes de Colón, esto es casi 200 años antes de los viajes de Colón. La Tierra es redonda, ¿verdad? Al tope vemos la montaña del Purgatorio, que está en las antípodas de Jerusalén. Al fondo vemos a la ciudad de Jerusalén, y ese hueco en forma de cono invertido que está ahí arriba de Jerusalén es el infierno, que para Dante es como una especie de anfiteatro o de cono donde están los pecadores castigados, ¿no? El purgatorio es una especie de montaña, y arriba vemos el paraíso dividido en varios círculos. Ya vamos a hablar un poco de la estructura de cada uno. Pasemos a la siguiente imagen, por favor, señor director. Este es el plano del infierno según Dante, ¿no? Como ven, es ese anfiteatro que hemos visto, estamos viendo una sección, un pedazo, una rebanada, ¿no? Y cada uno de esos tiene círculos donde los distintos pecadores son castigados de acuerdo a su pecado. Y en el fondo de ellos está ni más ni menos que Lucifer. Pasemos a la siguiente imagen, señor director. Esta es la montaña del purgatorio, donde están aquellos pecadores que no están en pecado mortal, que van a ver a Dios. Y es una especie de pastel de torta, de bodas, en capas, ¿no? Y para subir de un círculo al otro hay unas escaleras, ¿no? Y la siguiente imagen, señor director, es el paraíso, ¿no? Donde vemos también, de nuevo, las personas benditas que han ascendido al paraíso, están premiadas de acuerdo a sus obras y su bondad durante la vida, y de acuerdo a lo que son los círculos de los planetas. Y al tope está la rosa mística, y en el centro de la rosa mística, por supuesto, está Dios, ¿no? Entonces, Dante concibe esa geografía que vemos allí, es parte del plan de la obra de la Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia está dividida en tres partes, ¿verdad? Infierno, purgatorio y paraíso, que era lo que percibían en la Edad Media, la visión del mundo después de la muerte, ¿verdad? El infierno, donde van, por supuesto, los condenados; el purgatorio, donde se libra de pecado las almas que van a ir al cielo, ¿verdad? Cada uno de esos cantos, cada una de esas partes está dividida en cantos. El infierno tiene 33 cantos. ¿Qué son cantos? Son como capítulos, ¿no? Pero como es poesía, se le llama cantos, ¿no? Entonces, el infierno tiene 33 cantos, el purgatorio tiene 33 cantos, y el paraíso tiene 33 cantos. Y hay un canto introductorio para completar 100. Entonces, vemos que en Dante el número 100, o mejor dicho, el número 10 y el número 3 son constantes a lo largo de la obra. El infierno está dividido en 9 partes. El purgatorio tiene 7 salas más 2 antesalas, y el paraíso terrenal al tope, otra vez 10. Y el paraíso tiene también 10 círculos o 10 secciones. Entonces vemos cómo se repiten esos números. La forma poética que usó Dante fue el terceto. Entonces son versos en decasílabos en tercetos, ¿verdad? Y son más de 14.000 versos todo el poema. Es un poema extraordinariamente largo, ¿verdad? Para la época son centenares de páginas, y la forma es, los que saben de poesía un poco recordarán, A, B, A. Ese es el primer terceto. Después el verso del medio, que es la B, da pie al siguiente terceto, B, C, B, y así sucesivamente. La estrofa, el verso del medio define el comienzo de la siguiente estrofa, ¿verdad? Desde el punto de vista poético, no solo es un reto para un poeta escribir un poema de esa extensión, manteniendo esa forma, sino que además es un poema bello. Es decir, no es solamente el logro de la estructura, ¿verdad?, sino la calidad de la poesía. Dante es definitivamente uno de los grandes poetas de todos los tiempos, ¿no? Y Dante no lo escribe, recordemos que en aquella época, en la Edad Media, la mayoría de las obras se escribían en latín, pero Dante no lo escribe en latín, Dante lo escribe en el dialecto toscano, que era el dialecto de los florentinos, era la lengua que hablaban los florentinos. Y él dice, he escrito esto usando el lenguaje que usan las lavanderas para comunicar sus pensamientos. Obviamente él no habla con el estilo de una lavandera, pero lo que quiere decir es que él usa el vernáculo. El pueblo lo entiende. El pueblo lo puede leer y lo puede entender. Aquellos que saben leer pueden leerlo y entenderlo sin necesidad de estudiar latín. De hecho, podemos decir que es gracias a Dante, ¿verdad?, que el italiano moderno es como es, porque él va a privilegiar el dialecto toscano, y al final el dialecto toscano se va a convertir
modificado en el italiano estándar, ¿verdad? Entonces, esa es una gran contribución de Dante, ¿no? Venga acá, profesor. Hasta ahora usted ha hablado desde el punto de vista de la poesía, la estructura, lo que lo hace grande era en el orden intelectual, pero todo eso es producto de algo que estaba en su imaginación. Sí. Algo que tenía que ver de una forma u otra haber envuelto a seres humanos. O sea, él, cuando te ponen en la línea tal, en la otra, ahí hay personas Sí. que él intercala allá adentro. Correcto. Que la sitúa de acuerdo con el proceder de ellos en aquel momento, en las diferentes escalas, por su maldad, por ser más malo con los seres humanos, en fin. Exacto. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué él realiza ese infierno, esa divina comedia? ¿Qué lo lleva a él a eso? ¿A quiénes menciona? Bueno. ¿Quiénes son sus enemigos que lo ponen o los que él considera enemigos de la sociedad? Excelente pregunta. Bueno, definitivamente esa es una obra muy, muy contemporánea, aunque está hablando de algo que se supone que es eterno, ¿verdad? Él está hablando de algo muy contemporáneo. Él comienza a escribir esta obra entre 1304 y 1305, de nuevo ya exilado, ¿verdad? Ya fuera de Florencia, y la sigue escribiendo hasta su muerte. Él publica primero el infierno, publica luego el purgatorio y finalmente el paraíso. Y el paraíso lo termina meses antes de su muerte. Entonces, ciertamente es una obra de su época porque él la ubica en el año 1300. Él ubica que la acción transcurre en la primavera del año 1300 y es un viaje que le toma aproximadamente una semana. Él, al comienzo de la obra, simboliza lo que era la situación no solo política de Florencia y de Italia, sino lo que era la situación de su alma y de la situación en la que le tocó vivir. Entonces, en ese sentido, muy buena su pregunta, es una obra muy contemporánea, porque él comienza diciendo, a la mitad del camino de la vida, y por eso pensamos que nació en 1265, porque tendría 35 años y en aquella época se pensaba, citando a la Biblia, que la duración promedio de la vida humana era 70 años. Entonces él dice, a la mitad del camino de mi vida, me vi perdido en una senda oscura, en una selva oscura. Esa selva oscura representa no solo el tormento de su alma, sino representa lo que era la situación política de Florencia y de Italia en aquella época. Entonces él está perdido, no solo políticamente, sino que está perdido religioso y filosóficamente, porque se ha separado de la vía correcta, está en la vía del pecado. Entonces él trata de remontar, trata de salir de esa selva oscura y ve una loma iluminada. Entonces él dice, por ahí me voy a ir. Pero a la loma le salen al paso 3 fieras, que son una pantera, un león y una onza, ¿no? 3 felinos. Y cada uno representa, de acuerdo a las diversas interpretaciones que se han hecho, puede ser un pecado mortal, puede ser la avaricia, la soberbia, el león, etcétera, ¿no? Entonces él no puede subir al cielo, no puede hacer bien porque está bloqueado. Y en ese momento se le aparece Virgilio, que era un poeta de la época romana, autor de la Eneida, que es el canto a Eneas, que fue un héroe de la guerra de Troya, que fue uno de los fundadores míticos de la ciudad de Roma, y que era su ídolo, era el ídolo de Dante como poeta. Y Virgilio se le aparece decirle, he venido a guiarte y a llevarte por caminos todavía más oscuros que estos, para mostrarte la verdadera luz. Entonces, Virgilio va a ser su compañero, lo va a llevar para el infierno, lo va a llevar al purgatorio, no lo lleva al paraíso, porque él no puede entrar al paraíso, porque él no murió bautizado, él no murió en la fe cristiana. Entonces, hasta ahí llega él. Después lo va a guiar en el paraíso Beatriz, que es un personaje simbólico del amor. Él desde niño, a pesar de que él se casó y tuvo hijos, etcétera, él siempre estuvo enamorado de una vecina que se llamaba Beatriz Portinari, que él la vio por primera vez cuando él era niño y la volvió a ver cuando era adolescente, y después ella murió, y esa fue como el símbolo, la encarnación de su amor. Pero él la hace también encarnación de la gracia divina, y por eso es que ella lo puede guiar en el paraíso. Es el objeto de su amor, pero también es la luz que lo va a llevar hacia la salvación. Entonces, él hace ese recorrido, él va a recorrer el infierno, va a recorrer el purgatorio y va a recorrer el paraíso, y eso le va a permitir reconciliarse con su fe, ¿verdad? Y encontrar la salvación. Entonces, si vamos a la siguiente imagen, señor director, podemos ver, por ejemplo, este es uno de los círculos del infierno. Observe que está Dante, ¿verdad? Hay un pecador que lo está agarrando, y a su lado está, a la izquierda de la imagen, está Virgilio. Esos pecadores están sometidos en unas arenas ardientes y sometidos a una lluvia de llamas, ¿no?
Y esa persona no es ni más ni menos que su maestro, Brunetto Latini. Esa es una de las personas que Dante más quería en la vida. Pero Dante era digamos, un juez cruel, ¿no? Y como consideraba que Brunetto Latini merecía estar en el infierno por ser homosexual, recordemos que en la visión de aquella época la sodomía era un pecado mortal, Brunetto Latini está en el infierno. Y Brunetto Latini ve a Dante y le dice, pero qué maravilla es esta. Y lo abraza, lo agarra, lo quiere abrazar, pero no se pueden abrazar porque entonces Dante caería en el castigo, ¿no? Y conversan muy afectuosamente. Este es uno de los personajes, en respuesta a su pregunta, ¿quiénes están en el...? Por eso yo espero siempre que él vaya poniendo los Exacto. personajes de la época, Claro. los corruptos, en Exacto. este caso los homosexuales, en fin. Pasemos a la siguiente imagen para que veamos otro ejemplo del infierno, donde podemos ver, este es muy interesante, ¿no? Este es el círculo donde están castigados los simoníacos. Los simoníacos eran aquellas personas que compraban y vendían cargos eclesiásticos. Es una de las formas de corrupción más... Las bulas. Sí, no, que compraban cargos eclesiásticos. O sea, tú quieres ser obispo o cardenal y alguien te lo vendía, ¿me entiendes? Entonces, esas personas están castigadas, están de cabeza, hundidos en un foso, ¿verdad? Y la planta de los pies está bajo fuego. Ven cómo sube el humo, ¿no? Entonces, en esta imagen tenemos a Dante agachándose para hablar con uno de los pecadores mientras Virgilio observa. Bueno, ese pecador no es ni más ni menos que el Papa Nicolás III. O sea, él no tiene ningún empacho, Dante, en poner en el infierno a una persona que él considera que era un pecador. Y este es Nicolás III, que fue famoso porque puso a toda su familia a ocupar cargos eclesiásticos, ¿no? Fue sumamente corrupto y murió unos 50 años antes de momento que se desarrolla la obra, ¿no? Entonces Nicolás, cuando siente que se acerca a alguien, dice, eres tú, Bonifacio. Y ese es Bonifacio VIII, ni más ni menos, otro papa que fue víctima de las guerras políticas en aquel momento, y Bonifacio VIII estaba vivo cuando Dante escribe esto, ¿no? Bonifacio estaba vivo cuando Dante escribe esto y dice, eres tú, Bonifacio, me engañó mi visión, porque Dante establece que las personas en el infierno tienen cierta capacidad de ver el futuro. Entonces él cree que es Bonifacio VIII que está viniendo y Dante le dice, no, yo no soy ningún Bonifacio. Y entonces conversan, ¿no? Entonces ese es un caso muy interesante de cómo Dante no tenía problemas en colocar papas, ¿verdad? No, ya veo que es un fenómeno. Exacto. Otra imagen, vamos a pasar a la siguiente imagen, señor director, si es posible. Ajá, este es el centro del infierno, ¿no? Este es el último círculo, ¿ok? Donde irónicamente cuando pensamos en el infierno pensamos en las llamas, ¿no? Pero el castigo principal que le da Dante a sus enemigos, o mejor dicho, a los enemigos de Dios, es el frío. Y esa es una laguna de hielo, una laguna que está congelada, es para los traidores, es reservado para las personas que fueron traidores. Porque para Dante hay, y como para muchas personas que seguían el modelo aristotélico de la época, había distintos niveles de pecado. Los pecados que son los apetitos, por ejemplo, la lujuria, la gula, la pereza, son pecados menores, pero los pecados que requieren malicia, que requieren el intelecto, son los pecados considerados más graves, ¿no? En este caso, el traidor y el noveno círculo del infierno, que es el de los traidores, está dividido en 4 partes. La Caína, que es los que traicionaron a su familia, como Caín traicionó a Abel. La Antenora, los que traicionaron a su patria, como Antenor. La Ptolomea, los que traicionaron a sus huéspedes. Y el centro del centro, la Judeca, como Judas, que traicionó a Jesús. Entonces está Lucifer en el centro, ¿verdad? Y es irónico porque con el aleteo de esas alas de murciélago que vimos en imagen, él congela la laguna, o sea, él mismo se castiga, ¿verdad? Y está comiéndose las almas de ciertos traidores como son Judas, Bruto y Casio, que traicionaron a César. Esta última imagen es la imagen ya, la visión de Dante en el paraíso. Ahí hay ese círculo de ángeles y en el centro no está ni más ni menos que Dios, ¿no? Y es interesante en el último canto, cuando él trata de describir la visión de Dios, y es una descripción muy interesante porque es una descripción geométrica. Habla de un círculo que tiene inscrito un cuadrado, que tiene inscrito un triángulo, y todo eso son interpretaciones teológicas, ¿verdad? Un círculo no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? El cuadrado habla de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza.
El triángulo habla de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, pero el triángulo también es, por supuesto, la Trinidad, ¿no? Exacto, entonces el triángulo persigue toda la historia. Así es, entonces es interesante que Dante escoja una descripción geométrica para representar al Creador, ¿no? Donde matemática y fe se unen en una misma visión. Entonces eso es, digamos, en resumido, la verdad es que el tiempo es limitado y quisiéramos hablar por horas, pero porque esta es una de nuestras pasiones, pero definitivamente la Divina Comedia es una gran obra. O sea, ¿qué podemos sacar esos televidentes que hasta ahora no conocían nada de esto? ¿Qué, en menos de un minuto, qué se podrá decir? Sí, bueno, el legado de Dante, ¿no? Podríamos decir. Primero, Dante ha escrito el poema fundacional de la lengua italiana. O sea, él define el italiano a partir de ese momento, así como podríamos decir que el Quijote define el español o las obras de Shakespeare definen el inglés, el poema de Dante, la Divina Comedia, define el italiano. Da una visión del más allá que ha sido tan fructífera y tan fértil y tan moderna en muchos aspectos que todavía hoy ha sido motivo de inspiración. Es decir, así como la mitología griega es fuente de inspiración o la religión, la fe cristiana es motivo de inspiración para muchos poetas, pintores, escultores, etcétera, Dante es una fuente inagotable, ¿verdad?, de inspiración que da origen, obviamente, ha dado origen a las imágenes que vimos de Doré, son ilustraciones que creó este gran pintor francés inspirado en Dante. Ha habido música, ha habido películas, etcétera. Incluso Dante es muy utilizado, sobre todo porque el infierno es considerado su mejor parte. Señores, yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy de quién es Dante Alighieri, pero más que eso, la época, señores. Estos programas pretenden llevarlos a ustedes a esa época. Sin más, dándole las más expresivas gracias al profesor Henry Joyet, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.